En este vídeo vamos a desarrollar el criterio de estabilidad de las áreas, un método gráfico para determinar si un sistema es estable ante grandes perturbaciones. Continuando con la sección anterior que habíamos visto en las ecuaciones dinámicas de la máquina síncrona, lo que queremos determinar ahora es si realmente ese sistema acabará siendo estable. ¿De acuerdo? Cada vez que yo tengo una perturbación, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que se producía una aceleración, ¿de acuerdo? Se producía una aceleración debido a un paracelerador, ¿de acuerdo? Ese paracelerador yo lo calculaba como la diferencia entre potencia mecánica y potencia eléctrica, siendo que es acelerador en el sentido estricto de la palabra si la potencia mecánica es más grande que la potencia eléctrica, y siendo decelerador si la potencia eléctrica es más grande que la mecánica. Positivo acelera, negativo decelera. Si yo multiplico par por diferencial de ángulo y lo integro, eso me da variación de la energía. En este caso es variación de la energía cinética de la rotación. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo puedo calcular la variación de energía cinética cada vez que yo tengo un desequilibrio entre potencia mecánica y potencia eléctrica haciendo esta integral de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero que mi máquina vaya a una velocidad síncrona, radianes por segundo? Yo al principio del proceso estoy a 50 Hz, 3, 14, 16 radianes por segundo. Al final del proceso, si quiero seguir estable, tengo que ir exactamente a la misma velocidad. Quiere decir que en el transitorio sí que tengo una aceleración y una variación de velocidad, pero tengo que empezar y acabar a la misma velocidad. Por tanto, si tengo un incremento o decremento de energía cinética, para que el sistema sea estable, ese incremento de energía cinética en todo el proceso tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo puedo calcular ese incremento de energía cinética, lo ponemos aquí y lo vamos a simplificar suponiendo que esta velocidad es casi constante. Digamos, la máquina varía, pero en realidad va a variar muy poco de la velocidad. Puedo sacarla como una constante fuera, porque lo que me va a interesar es esta integral de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta integral de aquí, además de poder hacer numéricamente, la voy a poder hacer gráficamente. El concepto de integral como el área encerrada en una curva determinada verticalmente por esta diferencia de potencias y horizontalmente por este diferencial de ángulo. ¿Vale? Eso va a ser las variaciones de energía cinética. Y yo voy a tener que buscar dos variaciones de energía cinética, una de aceleración y otra de frenado, que se compensen entre ellas. Si se compensan entre ellas, el sistema podrá tener al final cambio de energía cinética total cero y el sistema ser estable. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que se basa el sistema es en esa ecuación y pasarla a un método gráfico. En esta gráfica, imaginar que nosotros tenemos la ecuación de aquí, esta ecuación de aquí. Aquí tenía, esto es el eje de potencias, ¿de acuerdo? Estos son ángulos, 180 grados, aquí estaría 90, aquí estaría 0, y se supone que esta potencia eléctrica es una E, una U, una X, seno de delta, ¿de acuerdo? Tengo una potencia mecánica, y donde se cruzan, aquí, esto es el ángulo en que el sistema es estable, ¿de acuerdo? Si yo ahora tengo una perturbación que hace que mi potencia eléctrica sea igual a cero, que sería un cortocircuito o una desconexión, que sería esta línea de aquí. Yo tengo una desconexión, como la que hemos analizado en las secciones anteriores. Durante un tiempo no tengo potencia eléctrica. De estar trabajando aquí, paso a trabajar este punto de aquí. En este punto de aquí, la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica, por tanto el sistema evoluciona acelerándose. Y si no hiciera nada, el sistema se aceleraría cada vez más.
Si en un momento determinado aquí se restaura el sistema, se restaura la conexión, pues para ese ángulo determinado vengo a trabajar a este punto de aquí. Yo en este sistema tendría esta área de aquí, sería esta integral. Potencia mecánica menos potencia eléctrica, diferencial de ángulo. ¿De acuerdo? Esto es la variación de ángulo. En un momento determinado esto es la potencia eléctrica. Y esto de aquí es la potencia mecánica. ¿De acuerdo? Esa área es la energía de aceleración. Y lo que tengo que compensarla con una área igual, que en este caso la vamos a poner de este color, es decir, pues aquí, esta área de aquí donde la potencia eléctrica ya es mayor es área de frenado, y cuando estas dos áreas sean iguales, ahora en este caso la potencia eléctrica ha pasado a ser esta, la de antes, ya se ha restablecido la conexión, la potencia mecánica es la línea azul, pues lo mismo, estoy teniendo la misma ecuación que antes. Aquí sería energía de frenado, sí. La ecuación es la misma. Pero en este caso se corresponde con esta área de aquí. Y este de aquí se corresponde con esta área de aquí. A esto le podemos llamar A1, vamos a ponerlo más marcado, A1, A2, si A1 es más pequeño o igual que A2, bueno, al final van a ser iguales, pero puedo hacer que el área 2 fuera más grande, el sistema será estable. Fijaos que aquí me sobra área, yo podría hacer que esta área fuera más grande y que el sistema frenase más. Tengo todo esto de aquí que es como espacio o área que me sobraría para tener más recuperación de energía. ¿De acuerdo? En este caso este sistema es estable y puedo determinar esas áreas. Esto lo tenemos en la transparencia explicado. ¿De acuerdo? La evolución del sistema. Y una vez que llego a este punto, vuelvo para atrás, otra vez al 26 grados. Bueno, el sistema en realidad no vuelve para atrás, sino, sí, bueno, sí que vuelve para atrás, pero no es directo, sino que esto vuelve para atrás y tiene una serie de oscilaciones hasta que al final se quedan los 26 grados. Otra vez. ¿De acuerdo? Ahora veremos algunas simulaciones dinámicas, pero a nivel de las transparencias, pues se tiene lo que sería un sistema estable. En un sistema estable esto sería el ángulo, ¿de acuerdo? Perdón, lo vamos a cambiar. Esto sería el ángulo en grados, ¿vale? Yo estoy trabajando aquí en este caso a 26 grados. Aparece una perturbación, esto es la frecuencia. En este caso es un sistema americano en hercios, 60 hercios. Esto es la tensión, está en por unidad. Esto sería la tensión nominal, ¿vale? Y estos son las potencias transferidas del bus 1 y del bus 2. Pues en este caso aquí hay un cortocircuito. Veis aquí que la tensión durante un tiempo es cero. Por tanto la potencia transferida es cero. Esta azul, P igual a 0. Y automáticamente esa perturbación me crea este crecimiento de la oscilación, pero que la oscilación es estable porque esto tiende a decrecer. ¿De acuerdo? Si yo hago una perturbación de un poco más de duración, en este caso hemos hecho un salto de 24 grados que pone que era el inicial hasta un ángulo máximo de 62. Si vamos a la transparencia siguiente, simplemente la perturbación ha durado más y he llegado a una oscilación máxima que casi es la de, ahora veremos el concepto de críticamente estable, de 122 grados. ¿Vale? Esta perturbación es más amplia, ¿de acuerdo? También va acompañada de perturbaciones más amplias en tensión, perturbaciones más amplias en potencia, ¿de acuerdo? Pero el sistema aquí es
todavía es estable. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando llego a la perturbación todavía más amplia? Que era el ejemplo que hemos visto antes. Lo mismo, esto es potencia eléctrica, esto es potencia mecánica, esto es la potencia eléctrica cuando el sistema falla, se desconecta, tiene un cortocircuito, la evolución es este de aquí, esto es el delta cero, habíamos calculado la aceleración que tenía aquí, esto era una desconexión de 0,5 segundos, me vengo aquí, teóricamente esto eran 109 megavatios, que es más grande que la potencia de esto eran 50 megavatios, pero aquí, yo aquí calculo esta área de aquí, área 1, y si intento encontrar un área igual a esta área 2, en este caso se ve claramente que área 2 es más pequeña que área 1, por tanto el sistema tiene más energía aceleradora, va más de la velocidad nominal y por tanto la evolución del sistema es que se volverá inestable, seguirá creciendo, seguirá acelerando. En cuanto pasa este punto, vuelvo a tener la potencia eléctrica más grande que la mecánica, pues el sistema tiende a seguir acelerando en este sentido. Si esto lo vemos en la transparencia, pues es la evolución que he comentado, ¿vale? Y en este caso el sistema es inestable. Si vemos las gráficas de inestabilidad, pues simplemente lo que vemos es, bueno, solo se ve que el ángulo, esto recordar que era el ángulo, pues se desincroniza y se descontrola. Y está girando lo que sería el sistema red y la central local a velocidades diferentes, a frecuencias diferentes. Eso es lo que produce todas estas oscilaciones, pero normalmente la máquina lo detecta y en cuanto ha detectado un fallo de este tipo, normalmente aquí el sistema se desconecta. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver más o menos todas las variantes típicas. Que las variantes típicas de perturbaciones serían estas de aquí. Vamos a ver, pero que puede haber otras. Simplemente es entender el sistema general para ver cualquier posible variación. En este caso es un cambio de la potencia mecánica de entrada. Yo tengo aquí potencia eléctrica. Aquí es la potencia mecánica inicial. Se supone que yo estoy trabajando en este punto, a este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Y por alguna cosa de golpe la potencia de entrada sube una variación, tiene un incremento brusco. Paso de trabajar aquí a trabajar aquí, a trabajar aquí. ¿De acuerdo? En este caso, pues eso, la evolución es de A a C, de C a D. Este sería el punto de equilibrio, pero como tengo toda esta área A1, que es incremento de energía cinética, tengo que buscar un área A2 que sea igual. A1 igual a A2, el sistema es estable, mi oscilación máxima llega hasta aquí, ¿vale? Y el sistema volverá a ser estable en este delta 1, que es el punto de equilibrio con la nueva potencia mecánica. Concepto de ángulo crítico. El concepto de ángulo crítico es, si yo esta perturbación la hago más grande que mi variación de, en este caso la variación de potencia mecánica la hago más grande, ¿de acuerdo? Llega un momento en que mi sistema será estable, pero que si hago esa variación un poco más grande, el sistema ya no lo soportará. En este caso de aquí, pues lo mismo de antes. Tengo la potencia eléctrica, que es la misma de antes. Tengo las dos potencias mecánicas, la inicial, el salto que hago. Otra vez, perdón. El nuevo salto. Y aquí cuando calculo las áreas, pues tengo el área 1, que es todo esto de aquí, que hace lo mismo. Voy de A a C y a B. Y esto sería el área de aceleración. Y aquí tendría el área de frenado. Aquí A1 también es igual a 2. Pero si intento hacer este salto un poco más grande, el sistema tendrá un área 1 más grande y el área 2 ya no puede ser más grande. ¿De acuerdo? Y por tanto en este caso este es el punto crítico.
Si intento tener un salto más grande, el sistema ya no será estable. ¿De acuerdo? Si vemos otra variante de perturbación, esta es la más clásica de todas, que sería una desconexión o un cortocircuito. Momentos en que P eléctrica es igual a 0. ¿De acuerdo? Lo mismo, supongo que tengo una potencia eléctrica que puedo definir a partir de mis parámetros. Tengo una potencia mecánica, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado tengo un cortocircuito, tengo una desconexión y la potencia eléctrica se hace 0. Por tanto, en la evolución de mi sistema, ya lo hemos visto antes, estaba trabajando en A, vengo a trabajar a B, mientras dure la desconexión me muevo por aquí de B a C. Cuando el sistema se reconecta, que se tiene que reconectar muy rápido, vuelvo a trabajar a E. Tengo toda esta área de aquí, que sería el área de aceleración, el área de la curva que está entre potencia mecánica y potencia eléctrica que entrego. Y después tengo el área de frenado, que sería todo este de aquí, hasta F. Este F sería el ángulo máximo. Y aquí lo mismo, A1 igual a A2, el sistema es estable. ¿Qué pasa? Si esa perturbación se hace más grande, yo tengo un área A1 que será más grande, y el área 2 también se puede hacer más grande, pero aquí estoy justo en el límite, A1 igual a A2, pero estoy en el límite si el ángulo de la desconexión pasa de este ángulo, si el ángulo en vez de ahí hubiera venido a parar un poquito más adelante, el área 1 sería más grande y el área 2 sería más pequeña y el sistema sería inestable. El ángulo crítico es el que separa cuándo el sistema es estable y cuándo es inestable. ¿De acuerdo? Si vemos otro caso, bueno, esta es la forma analítica para pasar de ángulo crítico a tiempo crítico de desconexión. ¿De acuerdo? Teóricamente, gráficamente podemos llegar a este ángulo crítico. ¿De acuerdo? Y teóricamente yo puedo decir, pues mira, ese ángulo crítico de conexión es el que la aceleración me ha llevado desde aquí hasta aquí. Quiere decir que ese ángulo crítico es igual al ángulo inicial más un medio de aceleración por tiempo crítico al cuadrado. Ese tiempo crítico es el tiempo que tarda en hacer la maniobra para restablecer mi línea. ¿De acuerdo? La aceleración la puedo calcular como potencia mecánica menos potencia eléctrica partido por omega síncrona y por inercia, ¿de acuerdo? Y por tanto de aquí sé la aceleración, sé el ángulo crítico que lo he sacado de la gráfica, sé el ángulo inicial, lo que despejo es el tiempo crítico. Paso de ángulo crítico a tiempo crítico, es el tiempo que tengo para liberar o reparar o eliminar esa perturbación, sea de tipo que sea. Si todo eso lo metemos en una ecuación nos da esto. Yo prefiero que lo hagáis paso por paso, para no equivocaros, porque si intentáis... perdón, aquí sí me falta el cuadrado. Aquí esto es tiempo crítico al cuadrado, ¿de acuerdo? Si lo probáis a meter todo en la ecuación es fácil equivocarse en las unidades o en alguna cosa. La cosa es poderlo determinar. Estos tiempos críticos suelen ser del orden entre, puede ser cualquiera, pero entre 0,3 segundos, 0,6 segundos. Normalmente no se llega a un segundo en casos reales, ¿de acuerdo? Si vemos otros ejemplos, este también es un ejemplo bastante común, que es que tengo una desconexión parcial o un cortocircuito parcial. No bajo potencia 0, o tengo 2 líneas y se desconecta 1, o tengo 3 líneas o 4 líneas y se desconectan 1 o 2, ¿de acuerdo? Quiere decir que yo podría tener, pues esto es la potencia eléctrica que estaba funcionando, digamos, yo estaba funcionando con esa potencia eléctrica, esta potencia mecánica, estaba trabajando en este punto A, con este ángulo delta 0, y por cualquier cosa se produce una perturbación y la potencia eléctrica no baja a 0, sino baja baja a este punto de aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que con esa curva durante la perturbación el sistema sería inestable porque no se corta por la potencia mecánica. Entonces el sistema lo que va a hacer es acelerarse, voy a parar de estar aquí, paso a B,
me acelero. En C se supone que se despeja la falta. Tengo toda esta área de aquí como área 1 de aceleración. Esta gráfica de aquí sería cómo queda el sistema después de eliminar la falta. ¿Vale? Y puedo conseguir un área 2 hasta F, delta máximo, que A1 igual a A2, el sistema es claramente estable. ¿Qué pasa? Si la falta dura más tiempo, lo que tengo es que este salto se hace más grande. Lo que tengo en ese sistema es lo mismo. Repetimos, salgo de A, vengo aquí, esta área es mucho más grande. Es la curva, simplemente es la curva entre potencia mecánica y potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Y eso es aceleración. Y me queda por el otro lado la de frenado. Aquí también he conseguido que A1 sea igual a A2. Pero fijaros que A2 no se puede hacer más grande, está ya en el límite. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es el ángulo crítico. ¿De acuerdo? Si esto también lo vemos un poco en el modelo, ahora lo veremos en simulaciones reales, pues en este caso es un cambio de impedancia. El sistema estaba trabajando aquí, vamos a ponerle, estaba trabajando aquí a 45, esto es el ángulo, grados, estaba trabajando a 45 grados y teóricamente va a ir a parar a 65 grados por un cambio de impedancia, pero en vez de hacer un cambio suave, pues el sistema oscila. Esta oscilación se tiene que determinar si es estable o no estable y acabará trabajando a esos 65 grados. ¿De acuerdo? En este caso el sistema es estable. Se pueden dar otras perturbaciones. ¿De acuerdo? En este caso es eso, unas perturbaciones repetidas. Estaba en un ángulo y va a trabajar a otro y después restablezco las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Y cada vez que tengo una perturbación va asociada a una oscilación que puede ser estable o podría ser inestable, como vamos a ver ahora. ¿Cómo puedo mejorar la estabilidad? Vale, para mejorar la estabilidad hay algunos elementos generales. El elemento general es el bobinado amortiguador. Todas las máquinas síncronas tienen un bobinado amortiguador, que lo que hacen es favorecer que esa oscilación que se me crea se atenúe, ¿de acuerdo? No sea una oscilación mantenida en el tiempo, ¿vale? Además de este bobinado, tengo dispositivos electrónicos de control que se llama el Power System Stabilizer, PSS, ¿de acuerdo? Que es un sistema de control de la excitación, que consigue que esta atenuación también se atenúe, ¿de acuerdo? Lo único que este sistema de control, igual que el bobinado amortiguador siempre atenúa, si este sistema de control no se ajusta bien, puede hacer que el sistema sea más inestable. Y después, si nosotros vamos a dejar la pantalla un momento en blanco. Suponemos que tenemos el sistema anterior, el que dibujábamos siempre. Donde yo aquí tengo potencias, aquí tengo ángulos, 90, 180. Y aquí dibujo la potencia eléctrica. ¿Vale? Este es el sistema funcionando. Tengo la potencia mecánica. ¿Vale? Al principio habíamos hecho una hipótesis. Mi punto de trabajo pues sería este de aquí. Las hipótesis que habíamos hecho es que no cambiaba la excitación, no cambiaba la E. I de excitación igual constante. Y esto es E igual constante. ¿De acuerdo? Y quiere decir, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo aquí tengo una perturbación, la perturbación que había dicho antes de decir, pues mira, la típica es una desconexión. Pues mi sistema baja por aquí, evoluciona y tengo un área aquí muy grande. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer que esa área sea más pequeña? Una forma es intentando reducir de forma muy rápida la potencia mecánica de entrada.
hay centrales que tienen válvulas rápidas para que si ven una desconexión, lo que intentan en el tiempo es reducir esta potencia mecánica y entonces automáticamente el área que te queda aquí debajo se hace más pequeña. ¿De acuerdo? Imaginar que nos reconectamos en este momento. ¿Vale? Parece que el sistema igualmente todavía... Al que esta área, fijaos que lo que he intentado es que esta área sea más pequeña. ¿De acuerdo? Esta área es más pequeña que antes. Y ahora lo que puedo hacer como segunda opción es, si además tengo un sistema de excitación rápido y detecta ese problema, lo que puedo hacer es aumentar la E. Y si aumentas la E, en la ecuación esta de potencia eléctrica, que está la E, pues automáticamente puedo hacer que momentáneamente mi potencia eléctrica sea esto. Y con eso puede conseguir que para equilibrar áreas tenga área de sobra. Esto sería mi área 2. ¿Vale? Un sistema que en el formato clásico hubiera sido inestable porque tenía poca área de frenada, si disminuyo la potencia mecánica muy rápida y aumento la excitación, se puede hacer estable. ¿De acuerdo? Eso es un poco la base de los sistemas rápidos de control de excitación y de control de las válvulas de la potencia mecánica. ¿De acuerdo? Lo más importante es trabajar en ángulos seguros, quiere decir trabajar muy alegado de 90 grados. ¿De acuerdo? Y con eso tienes más márgenes de seguridad. El sistema tenga inercias grandes, así acelera menos. Uno de los problemas que tienen los sistemas actuales es que están perdiendo máquinas síncronas en favor de generación solar y eólica, que es a través de convertidores que no tienen inercia, y eso da incrementos de frecuencia muy rápidos. ¿De acuerdo? Otra cosa que tiene que tener el sistema es sistemas de protección automáticos y rápidos para eliminar las perturbaciones en tiempos cortos y por tanto mis perturbaciones sean más cortas. El PSS, el sistema de control. Y después hay elementos electrónicos que se pueden conectar al sistema y compensar esas variaciones de potencias. Digamos, hay sistemas de control electrónico que se conectan en alta tensión y que pueden mejorar esos sistemas de estabilidad. Si eso además lo vamos a ver ya en un ejemplo dinámico, traigo aquí el programa de simulación, NEPLAN. Tenemos un sistema que en este caso pues lo describimos como tengo una central, ¿vale? Tengo aquí unas líneas dobles, es esta línea de aquí, y eso va conectado a la red. ¿De acuerdo? Y yo en este caso lo que tengo es aquí un cortocircuito. Y puedo determinar cuánto dura ese cortocircuito. En este sistema, bueno, esto es lo que tenemos debajo, pero aquí está a completo con todos los detalles de transformadores y todo. Pues si yo vengo aquí, me voy a la perturbación, tengo definida en este caso una perturbación de una falla trifásica aquí en medio de la línea, la edito y le digo, pues quiero una perturbación de... Se produce un cortocircuito en el segundo 1 y desaparece el cortocircuito 100 milisegundos después. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver la simulación. Elimino esto. Lo que estoy viendo aquí es esto de aquí, es el ángulo, ¿vale? Es el ángulo que vemos que estaba trabajando en un ángulo determinado y de repente tengo una oscilación, pero que es claramente estable, se hace más pequeña. El cortocircuito lo estoy viendo aquí, estos tensiones en el lado de la central, en medio de la línea y en la red. Esto es el cortocircuito, un tiempo, en este caso solo 100 milisegundos que dura el cortocircuito. Durante ese tiempo también la potencia se hace cero, aquí, y estos son potencias. ¿Vale? Esto, bueno, esta es P y esta es Q del generador. Estos son frecuencias, estos son intensidades que pasan por las líneas y esto es la P y la Q de la red. P red, Q red. ¿Vale? El sistema aquí es estable. ¿Vale? Si yo
cierro esto y hago la perturbación más grande. Ya sé hasta cuánto se puede llegar. El límite de estabilidad es justamente que la perturbación dure 175 milisegundos. Vuelvo a simular. ¿Vale? Fijaos que la perturbación es más grande que la de antes. Bueno, se ha escalado automáticamente, pero que es claramente más grande que la de antes. Sigue siendo estable, ¿de acuerdo? Esa perturbación sigue siendo estable, pero estás casi en el ángulo crítico. Y si hacemos la perturbación un poquito más grande, vamos a pasar de 175 milisegundos a 200. Bueno, no vamos a llegar a 200, vamos a probar un poco menos. Para saber, vamos aquí, editar, y vamos a pasar a 185 milisegundos, no, 185 milisegundos. Actualizar, solo 10 milisegundos más, a ver si sigue siendo estable. Pues como veis, solo con 10 milisegundos más, mi sistema, el ángulo se ha perdido, se ha hecho inestable. ¿De acuerdo? Tengo simplemente 175 milisegundos para eliminar ese cortocircuito. Si no, mi central cuando se intente volver a conectar no será estable. Pues dejamos aquí.